¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la mita. Recordemos también que es una continuación de la clase anterior en referencia a las actividades económicas que habían empleado la corona española. Recordemos que la clase anterior estuvimos viendo un sistema que se llamaba la encomienda del Yanaconato, donde las actividades que realizaban estos indígenas en favor o bajo la administración de las autoridades españolas en América eran más de forma permanente, trabajos que se realizaban en la agricultura, en la ganadería, en los servicios domésticos, como así también trabajos realizados en las minas. Ahora vamos a ver otra particularidad que es el trabajo de las encomiendas, pero en referencia a la mita. Este trabajo de la encomienda de la mita, que eran realizados por los indígenas, podemos también decir que un sistema de encomienda, trabajos de los indígenas bajo la administración de los españoles o para los españoles, que eran normalmente de forma pacífica, voluntaria, temporaria. El trabajo eran realizados por algunos meses nada más o por una temporada. Trabajos por turnos, trabajos en las minas. Esto es básicamente la diferencia que había con la encomienda del Yanaconato, que los trabajos era de una forma más, eh, era un trabajo más permanente. El trabajo permanente era realizado por la encomienda del Yanaconato y normalmente no era de forma pacífica, eran de formas violentas, digamos, eran sometidos por los españoles para que puedan realizar estas actividades. Por eso, hablamos de una diferencia con el tema de la encomienda de la mita, que es un sistema de trabajo de los indígenas para los españoles, pero de forma pacífica. La, con respecto al Yanaconato, el trabajo era o se los obligaba a realizar de forma violenta. Eras indígenas más hostiles, eras indígenas más rebeldes. Sin embargo, en este sistema de encomienda, la mita eran, eran realizados por indígenas de forma pacífica, voluntaria y temporaria. Entonces, para diferenciar un poco los trabajos o la clasificación del trabajo anterior, totalmente lo contrario, era forma violenta, eran los indígenas hostiles que eran obligados a realizar los trabajos. Sin embargo, acá tenemos de forma pacífica, era voluntaria y también temporaria, o sea, temporal, realizaban estos trabajos. Y también realizaban por turnos en las minas. Entonces, a modo de ir diferenciando el Yanaconato con el sistema de encomienda Lamita. Este tipo de encomienda permitió conservar más tiempo su identidad cultural, al servir solo una época del año. En los meses siguientes ya podían dedicarse nuevamente a sus actividades cotidianas en sus aldeas, con sus grupos, con sus clanes. Por eso hablamos que el sistema de encomienda lamita era temporaria. Una vez que cumplía con el tiempo establecido entre las partes, entre los indígenas, y llegaban a un acuerdo con los españoles, a quienes estaban bajo su control, bajo su administración. Una vez llegado el tiempo establecido, ellos podían regresar nuevamente a sus tribus, a sus clanes y realizar nuevamente sus actividades cotidianas de acuerdo a su identidad cultural. Era entonces otras de las características que pueden diferenciar del trabajo o de la encomienda del Yanaconato, que era totalmente lo contrario, prácticamente de por vida estaban al servicio de los españoles. Era en el sistema de encomienda del Yanaconato. A diferencia
de la encomienda lamita, que era temporaria y una vez cumplida con sus actividades laborales o en el tiempo establecido, podían regresar nuevamente a sus clanes, a sus tribus y realizar de esta manera sus actividades cotidianas en el grupo donde ellos pertenezcan. Entonces estamos hablando de una identidad cultural. Situaciones del indígena durante la conquista. Los carios fueron un grupo amistosos que hizo posible esta alianza con los españoles a cambio de alimentos y protección, además de su organización. Podemos decir también que ciertas atribuciones o ciertas organizaciones traían un descontento ante los indígenas porque muchos de ellos, si bien es cierto, había una clasificación de las encomiendas, muchos de ellos estaban, digamos, en contra de este sistema de organización de las encomiendas, puesto que ellos querían desarrollarse en sus culturas y muchos de las autoridades o la gran mayoría de las autoridades españolas no permitían que ellos sean libres, básicamente tenían que estar bajo el dominio y el control de la corona española, porque se habían considerado prácticamente dueños de estas tierras y a esto se le había sumado algunas enfermedades infectocontagiosas que fue debilitando las poblaciones. Entonces, aparte de los indígenas estar bajo un régimen de organización de trabajo, bajo el dominio y el control de la corona española, se sumó o se sumaron a esta situación enfermedades infectocontagiosas que habían traído los españoles. Y con esta situación, básicamente fueron disminuyendo considerablemente las poblaciones indígenas. Los varones también indígenas debían acompañar a las expediciones junto a los colonizadores. Otro tipo de organización que tuvieron los españoles o los colonizadores eran que los varones indígenas, que eran prácticamente controlados y que estaban obligados a acompañar a las autoridades españolas en sus fundaciones, en sus expediciones, en sus viajes. ¿Cuál era la situación o la situación de las mujeres indígenas durante la colonización? Antes de la llegada de los españoles, las mujeres guaraníes ya vivían en un mundo de dominación por los caciques, por los hombres, sean estos guerreros, chamanes, caciques, pescadores o cazadores. O sea que siempre la mujer estaba, antes inclusive ya de la colonización, estaban bajo el dominio de los varones, de los hombres, en sus diferentes aspectos, sean estos hombres guerreros, sean estos hombres chamanes, caciques, pescadores o cazadores. Siempre estaban a merced y bajo el control y bajo la sumisión, por llamarlo de alguna manera, de los hombres. Era esta su creencia, era esta su cultura. En este punto estaremos también observando el mestizaje en las tierras de la provincia del Paraguay. El mestizo en el siglo XVI no era un indígena, adoptaba las mismas vidas de los españoles, sus formas de vestir, sus formas de hablar, sus costumbres, sus tradiciones, y de esa manera también iba adoptando la multiculturalidad, digo, en referencia a sus ancestros y en referencia a la nueva cultura que se iba adoptando, ya porque eran de padres españoles y de madres indígenas, entonces recibía esa influencia de cultura que se iba desarrollando en esta parte de América. Seguimos
Con el tema del mestizaje en las tierras del Paraguay, el bilingüismo de sus padres españoles, y si sus padres los reconocían, gozaban de este prestigios y la aceptación de otros españoles. Esta situación también se daba por igual en mujeres mestizas. Entonces, los hijos mestizos de padres españoles, si los padres prácticamente le daban su apellido, le reconocían, tenían los mismos privilegios o beneficios que un español propiamente dicho. Esta situación también dice nuestro material que se trasladaba en las mujeres mestizas. Si los padres los reconocían, especialmente el padre español, si los reconocía, tenían esos beneficios y esos privilegios y también eran reconocidos por los otros españoles. Estamos hablando de los beneficios y los privilegios, puesto que recordemos que si eran simplemente indígenas, de padres indígenas, no tenían esa categoría o ese reconocimiento de privilegios y beneficios. Pero sí, los mestizos ya tenían o se ampliaban o ya podían gozar de los beneficios y los privilegios que tenían un español normalmente. Bueno, hasta aquí hemos llegado, apreciados jóvenes, en referencia a la temática del día de la fecha con respecto a la distribución de los trabajos o del sistema de la economía que tenía la corona española. Primeramente, en la clase anterior estuvimos analizando la encomienda del Yanaconato y esta vez nos ocupo observar la encomienda por la mitad. Recordemos que son sistemas de trabajos en la agricultura, en la ganadería, pero hay una pequeña diferenciación en cuanto a los tipos de indígenas que realizaban estas actividades, inclusive también en el tema de los trabajos que por un lado el yanaconato era de forma permanente y la mita era el trabajo de forma temporaria y que una vez cumplido con los trabajos en el tiempo establecido, podía regresar nuevamente a sus tierras, a sus tribus, digamos, a sus clanes. Estamos hablando a su grupo en el cual o al clan pertenezca y de esa manera llevar nuevamente una vida normal con su grupo y de esta manera no perder la identidad cultural. También estuvimos observando el mestizaje con respecto en la que se vivía en tierras de la provincia del Paraguay. Bueno, ustedes tendrán algunas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.